El frío mármol blanco de la mansión de Arthur Varela en las afueras de Miami no era solo una elección arquitectónica, era una declaración de principios, una vida regida por la lógica, el minimalismo y el control absoluto. Desde el ventanal de triple altura, con un aislamiento acústico tan perfecto que filtraba incluso el zumbido de la civilización, se veía la inmensidad oscura del Atlántico, un mar tan implacable como el dueño de la casa. Eran las 2 de la mañana y la fortuna de Arthur, estimada en miles de millones, se sentía tan inútil como un billete mojado. El silencio absoluto de la casa, que Arthur había pagado para conseguir, era destrozado cada 20 minutos por un sonido agudo, desesperado e incesante, que venía desde el ala de las habitaciones, el llanto incansable de sus hijos. Él, el magnate de 40 años, CEO global de una empresa de inteligencia artificial, vestido con un impoluto traje de seda, con su cabello peinado a la perfección, no podía silenciar a los dos seres que más amaba en el mundo, y la impotencia le estaba consumiendo la última gota de su autocontrol. Arthur estaba en su oficina, un santuario de cristal y acero, con 3 pantallas de alta definición mostrando datos bursátiles y, en el centro, la imagen granulada de la habitación de los bebés, sus gemelos de 11 meses. En el escritorio reposaba una taza de café sin tocar, fría, al igual que la frustración que le quemaba el pecho. Las ojeras profundas en su rostro, que contrastaban con su piel perfectamente cuidada, eran la prueba silenciosa de un año de luto y noches sin dormir. Había contratado a 5 niñeras con credenciales de las mejores universidades en puericultura, y todas habían fracasado. La última, con un doctorado, se había marchado hacía apenas una hora, murmurando algo sobre patrones de llanto irresolubles. Arthur, con su mente analítica, había intentado aplicar algoritmos, gráficos de sueño y ruido blanco de alta tecnología, pero nada funcionaba. Y ahora, en esa madrugada tensa, la casa era un eco de su propio vacío emocional. Los gritos comenzaron de nuevo, más fuertes, sincronizados, un coro de dolor infantil que penetraba el silencio como agujas. Arthur sintió esa familiar punzada de fracaso. Podía predecir el comportamiento del consumidor global, pero no el de sus propios hijos. Justo en ese momento, una figura pequeña y humilde, que parecía fuera de lugar en el lujo frío, cruzó el umbral del monitor. Era Luna Ramírez, de 25 años, la última esperanza de la agencia, una inmigrante venezolana con un visado temporal y, según la secretaria de Arthur, sin cualificaciones académicas relevantes, solo experiencia con niños y referencias personales sólidas. Luna vestía una blusa de algodón sencilla y un pantalón de mezclilla modesto. Su único lujo era el brillo cálido de sus ojos castaños, que en el monitor se veían llenos de una serenidad que Arthur no había visto en meses en esa casa. Arthur se quedó mirando el monitor, esperando el ritual de siempre. La niñera intentaría el biberón, luego el chupete, el cambio de pañal y finalmente la rendición al pánico. Pero Luna no hizo nada de eso. Ella se acercó a las cunas de madera oscura, no con prisa, sino con una lentitud deliberada, casi reverente. Los gemelos la vieron y, sorprendentemente, sus gritos se suavizaron por un segundo, como si estuvieran esperando. Luna ignoró el botón de la tecnología de nanarrobótica que Arthur había instalado para mecer las cunas automáticamente. En cambio, con un gesto de ternura instintiva, levantó a cada bebé de su cuna, uno en cada brazo, acomodándolos contra su pecho. Arthur, que siempre había sido informado por los expertos de que no debían mimarlos demasiado, sintió una punzada de irritación, pero la curiosidad lo mantuvo pegado a la pantalla. Luna caminó con los bebés hasta el centro de la habitación, un área cubierta por una alfombra de pelo corto y helado. Se sentó directamente en el suelo de mármol frío,
con los dos pequeños cuerpos apoyados en ella, y miró sus rostros llorosos. Los ojos de Luna se cerraron suavemente, y por un momento la habitación quedó en un silencio expectante, roto solo por los hipidos de los gemelos. Fue entonces cuando ocurrió. Luna no intentó silenciarlos. Ella comenzó a cantar, sin acompañamiento, sin música grabada, solo su voz. Era una melodía antigua y extraña para el oído sofisticado de Arthur, con un ritmo cadencioso y melancólico, una canción de cuna en español que sonaba a tierra mojada, a mar y a hogar, algo muy lejano de los sintetizadores que llenaban su mundo. La transformación fue instantánea y casi dolorosa de presenciar. Los gemelos, que minutos antes estaban al borde de la histeria, se quedaron paralizados. Sus pequeños ojos dejaron de mirar con pánico y se fijaron en el rostro de Luna. La voz de ella era pura y carente de artificios, cargada con la nostalgia de un continente lejano. Uno de los gemelos, la pequeña Camila, levantó una mano diminuta y tocó la clavícula de Luna, un gesto de reconocimiento primal. El otro, Nicolás, apoyó su cabeza en el hombro de la niñera con un suspiro que sonó a rendición. El llanto cesó, no por obligación, sino porque fue reemplazado por la paz. La escena, capturada por la fría lente de la cámara de seguridad, era la imagen más cálida y humana que Arthur había visto en su mansión en años. En la oficina, el rostro de Arthur, siempre una máscara de cálculo y reserva, se quebró. Sus labios se separaron ligeramente y por primera vez en meses, las lágrimas de agotamiento y dolor acumulado picaron en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo e inesperado, una grieta en su armadura de autosuficiencia. El silencio en el monitor no era el silencio opresivo que él compraba, sino un silencio pleno, lleno de almas durmiendo en paz. Arthur sintió que todo su imperio de tecnología y su escepticismo lógico se desmoronaban ante el poder de una simple nana, cantada con sentimiento. Ellos solo necesitaban esto. La frase se formó en su mente. Un reconocimiento humillante de que su lógica no tenía respuesta para la necesidad más básica de sus hijos, el afecto no negociable. La imagen final de la escena era la de Luna, sentada en el suelo frío de mármol, con los dos gemelos profundamente dormidos, sus cabezas apoyadas en su pecho. Ella misma parecía estar en un trance de paz. Arthur se levantó de su silla giratoria de cuero italiano, el golpe sordo de la pausa de la pantalla del monitor resonando en la oficina vacía. Se puso de pie, su terno de grife sintiéndose de repente como una jaula. Bajó las escaleras de caracol, no para despedir a la niñera por desobedecer el protocolo, sino para buscar la respuesta a la pregunta que su mente analítica no podía resolver. ¿Cómo ella hizo esto? Él no estaba buscando una explicación científica, estaba buscando la ternura que había desaparecido de su vida. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Yo sé que la paz que Luna trajo a esta mansión es algo que ni todos los millones de Arthur pudieron comprar. Si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, dejen un corazoncito y cuéntenme en los comentarios lo que sintieron al ver este silencio. Sigan conmigo para descubrir lo que Arthur hizo después de esta noche. Arthur descendió la escalinata de vidrio y acero con una urgencia silenciosa. Encontró a Luna exactamente donde la cámara la había dejado, sentada en el suelo, los gemelos adormecidos y calmos. La luz tenue de la madrugada que entraba por los ventanales del suelo al techo iluminaba el escenario, transformando el rincón helado de la habitación en un pequeño oasis de calidez. La contradicción era notoria. Un hombre que valía miles de millones, parado, mudo de fascinación, delante de una mujer que probablemente no tenía más que unos pocos cientos de dólares en su cuenta bancaria. Luna abrió los ojos despacio,
con un movimiento suave para no despertar a los bebés, y Arthur, por primera vez, no vio el rostro de una empleada, sino la pureza de alguien que simplemente estaba haciendo lo correcto. No la cuestionó sobre la desobediencia a las reglas de la casa, él solo la vio a ella. Luna se levantó con una delicadeza que Arthur solo había visto en documentales sobre la naturaleza. Puso a los gemelos de vuelta en sus lujosas, pero inútiles, cunas, y los cubrió con mantas de seda. Sus movimientos eran económicos, pero cargados de intención. Arthur carraspeó, tratando de recuperar la compostura de CEO que dominaba salas de reunión. Sus ojos escanearon el rostro de Luna, buscando el truco, la técnica secreta que el algoritmo no había previsto. Luna, comenzó, su voz un poco ronca por la falta de sueño. ¿Qué hiciste? ¿Qué método es ese? Te pedí que siguieras el manual. Prohíbe el contacto físico excesivo para no crear dependencia. Luna lo encaró sin miedo, pero con una leve tristeza en sus profundos ojos castaños. Señor Varela, Luna respondió, su voz baja y algo dubitativa debido a su marcado acento. Sus niños no estaban rotos. Estaban solos. Ningún manual enseña cómo dar alma a una casa que tiene todo menos un corazón. La honestidad de ella golpeó a Arthur como un puñetazo físico. Él era el padre, el proveedor de todo lo material. Pero Luna, en su simplicidad, había diagnosticado el vacío que la muerte inesperada de su esposa, Sofía, había dejado hacía un año. Sofía había sido el sol de esa casa. Arthur se había sumergido en el trabajo para lidiar con el luto, transformando el dolor en más control y riqueza, pero al hacerlo, había convertido su hogar en un museo frío, donde los recuerdos se guardaban bajo vidrio, intocables. Arthur, que controlaba la vida de miles de personas con el toque de un botón, se quedó sin palabras. Luna continuó, sus ojos fijos en los bebés que dormían tranquilamente. No estaba confrontando su poder, sino explicando el sufrimiento. Esa canción es de mi tierra, de Venezuela. Mi madre me la cantaba cuando yo extrañaba a mi padre que estaba trabajando lejos. Es una canción de cuna que dice que el amor siempre vuelve. Ellos necesitaban sentir algo que no fuera el silencio perfecto. Luna confesó su propia historia de sufrimiento. La lucha de una inmigrante para enviar dinero a casa, el luto por haber dejado a su madre enferma, el dolor de saber que su cualificación más valiosa, su humanidad, no era reconocida en el mundo de Arthur, donde solo contaban los títulos. Ella no era solo una niñera, era una huérfana cultural, una refugiada del alma. El vínculo comenzó a formarse, sutilmente, en los días que siguieron. Arthur, el magnate escéptico, empezó a observar a Luna como si ella fuera el más complejo y fascinante de los algoritmos. Ya no la observaba solo por el monitor. Iba a la sala de estar, fingía trabajar en su laptop, pero en realidad estaba absorbiendo cada gesto. Luna no usaba juguetes caros. Usaba sus manos para hacer sombras en la pared, contaba historias sobre su infancia humilde, pero feliz, y usaba un estribillo simple de su música nativa para calmar la fiebre. Él vio su paciencia, su falta de ego y la alegría pura que ella irradiaba ante la menor sonrisa de los gemelos. Ella no esperaba una recompensa más allá del amor que recibía a cambio. Un concepto que era completamente ajeno al mundo de Arthur, donde todo tenía un precio. La tensión aumentó en la semana siguiente con la llegada de Helena, la madre de Arthur, una mujer de la alta sociedad, con un rostro esculpido por el botox y por años de desprecio social. Ella vino para supervisar a la nueva niñera. Helena interrogó a Luna con una cortesía gélida y condescendiente, que era más cortante que la ira. «Señorita Ramírez», dijo en un español formal, mientras bebía un té exótico. «Sabe que mi nuera era una mujer con pedigrí. Usted tiene, digamos,
¿Un currículum que justifique su cercanía con mis nietos? ¿Sus orígenes? Luna solo sonrió. Una sonrisa que no era de sumisión, sino de comprensión. Ella sabía que la suegra estaba tratando de protegerlos de algo que no podía entender, la autenticidad. La crítica se convirtió en un obstáculo externo significativo. Elena fue directamente a Arthur, que estaba en la sala de estar, leyendo un informe de acciones. Arthur, querido, esta muchacha es un riesgo, una inmigrante sin papeles en regla, me han dicho. Está aquí por las visas, no por los bebés. Necesitas a alguien con formación, alguien de nuestro círculo. Tu reputación y la seguridad de los gemelos están en juego. Arthur sintió la punzada de las palabras porque tocaron su propio miedo escéptico. Él, que había forjado su fortuna basándose en la desconfianza lógica, de repente se vio en la posición de defender una creencia, una fe en la bondad de Luna, que no podía ser probada con hechos. Podría despedirla fácilmente, mantener el control, y el problema desaparecería. Pero no podía. El sueño de los gemelos valía más que su reputación. El conflicto interno de Arthur era la batalla entre el cerebro, la lógica escéptica, y el corazón, el alivio y la ternura que Luna había traído. Pasaba las noches leyendo sobre inmigración y legislación de visados, usando su mente analítica para intentar proteger la magia de Luna. La observaba de lejos, ensayando la canción de cuna, tratando de reproducir la emoción en su voz, pero solo conseguía un sonido vacío y mecánico. Una noche la encontró desprevenida en el jardín, mirando la luna y llorando en silencio. Luna confesó que extrañaba a su familia y temía ser deportada. Arthur sintió una necesidad protectora abrumadora, una conexión que no era paternal ni romántica, sino la necesidad de proteger la fuente de paz en su casa. La tensión aumentó cuando la secretaria de Arthur, bajo la presión de Elena, informó que el estatus de Luna estaba en riesgo. Su agencia había cometido un error y el visado de Luna expiraba en 72 horas. El obstáculo era real, la deportación. Arthur entró en modo de crisis. No era un problema de negocios, sino personal, y necesitaba usar su poder e influencia, arriesgando su reputación para proteger a Luna. Llamó a abogados de inmigración en Washington, canceló reuniones de accionistas y expuso su vulnerabilidad al mundo. Estaba luchando contra la burocracia del mundo para proteger la humanidad que estaba sanando su casa. La conexión afectiva se profundizó a la mañana siguiente, cuando Arthur bajó a tomar café. Luna estaba alimentando a los gemelos, pero al verlo, dijo, con la voz embargada, «Señor Varela, no quiero causarle problemas. Es mejor que me vaya. Le agradezco mucho. Por favor, no se arriesgue por mí». Se estaba sacrificando para preservar la reputación de él, una decisión de amor puro que desarmó completamente al magnate. «No, Luna». Arthur respondió por primera vez sin el título formal, con una honestidad brutal que solo reservaba para los momentos de mayor riesgo. «Usted no está causando problemas. Usted es la única cosa que detuvo el caos en esta casa, y la única persona real que he visto desde que Sofía se fue. No te voy a dejar ir, no hasta que estos niños estén seguros». No era una promesa de amor, sino una promesa de protección, y para Arthur eso era más fuerte que cualquier contrato. El miedo de Arthur, el de amar y ser amado nuevamente, comenzó a ceder. Entendió que amar a Luna no era traicionar la memoria de Sofía, sino honrar lo que Sofía representaba, el calor y la vida que Arthur estaba perdiendo. Luna, por su parte, comenzó a ver más allá del seo frío e impecable. Veía al viudo exhausto, al padre impotente. Ella comenzó a dejar mensajes simples y dibujos en las mesas, no sobre los niños, sino sobre el día de Arthur. Un día, él encontró una nota con el dibujo de un sol
para que el día no sea tan largo. Él guardó el billete en su cartera, un tesoro que valía más que todos sus activos en bolsa. La casa empezó a cambiar sutilmente. Luna colgó una pequeña artesanía colorida, hecha por ella, en la sala de estar. Arthur no la quitó. Compró una guitarra, un instrumento que nunca había tocado, y le pidió a Luna que le enseñara. Pasaban las noches, después de que los gemelos dormían pacíficamente, gracias a la canción de cuna, sentados en un sofá, él un alumno torpe, ella una maestra paciente, en un silencio cómodo, cargado de sentimientos no dichos, pero sentidos. El contraste entre la riqueza y la simplicidad se había convertido en un puente, construido de pequeños actos de bondad y vulnerabilidad. La burocracia del mundo, tan familiar a Arthur en el universo de los negocios, se volvió el enemigo más formidable y cruel en su vida personal. A pesar de toda su influencia y de los mejores abogados, el proceso de renovación del visado de Luna se complicaba. No podía simplemente comprar su tranquilidad, y eso lo dejaba iracundo e impotente. Su madre, Elena, percibiendo la seriedad de la situación, usó el miedo para intentar manipularlo por última vez. En una fría tarde de otoño, vino a la mansión, esta vez sin té, pero con una carpeta llena de documentos legales y una oferta. Arthur, la agencia de Luna es fraudulenta. Si sigues protegiendo a esta mujer, enfrentarás escándalos. Yo puedo pagar por una abogada de inmigración para ella, pero con una condición: debe irse después de la regularización. Nuestros nietos necesitan estabilidad, no caridad. Las palabras de Elena eran venenosas, pues tocaban exactamente el miedo interno de Arthur. El miedo de que su amor pudiera ser solo una caridad o una imprudencia emocional. Miró al jardín, donde Luna estaba haciendo reír a los gemelos con un globo, y sintió la verdad innegable. La estabilidad real, la paz, estaba allí, en la sencillez de ella. Arthur cerró la carpeta de documentos, su rostro una máscara de determinación gélida que Elena conocía bien. Madre, usted siempre me enseñó que el valor de un hombre se mide por aquello que protege. Yo no voy a protegerla de un escándalo. Voy a protegerla del mundo que intenta arrancar la bondad de la gente. Si Luna se va, yo y los niños nos iremos con ella. Esta es mi casa, y ella es la única que la ha transformado en un hogar. Se acabó. Esta declaración fue un momento decisivo, una prueba de que Arthur había cruzado la línea de la lógica hacia el territorio del sentimiento. Sin embargo, el verdadero clímax no provino de la disputa familiar, sino de una decisión de Luna. Ella se dio cuenta de que su presencia estaba amenazando la reputación del hombre que amaba y la que los gemelos necesitaban. Una mañana, Arthur encontró una nota simple, escrita en caligrafía delicada, en la mesita de noche. Arthur, me voy. No puedo ser la razón por la que el mundo te vea débil. Sus hijos tienen su paz, y yo tengo que buscar la mía. El amor siempre vuelve, pero a veces tiene que irse para proteger lo que ama. Gracias por la oportunidad. Cuide de ellos. El pánico que inundó a Arthur fue peor que cualquier crisis de mercado. Corrió a la habitación de Luna, que estaba vacía, excepto por una pequeña maleta de tela sencilla. Llamó al aeropuerto, a la estación de autobuses, a la agencia. La fría eficiencia de su vida de CEO lo abandonó. Era solo un hombre desesperado. Usó los rastreadores de su coche y descubrió que Luna había tomado un taxi al aeropuerto internacional de Miami. Arthur se puso el primer abrigo que encontró y salió corriendo de la mansión, dejando atrás la fortuna y el control, centrándose solo en alcanzar a la mujer que había sanado su alma. La escena en el aeropuerto fue de gran impacto emocional. Arthur la encontró en la puerta de embarque para un vuelo nocturno a Caracas, su país natal.
Luna estaba sola, sentada en un banco frío, con la pequeña maleta a sus pies, con los ojos rojos e hinchados, pero con la misma serenidad determinada. Arthur se acercó, jadeando, su cabello despeinado, su traje de diseñador arrugado. No intentó detenerla con amenazas o con la promesa de dinero. Se arrodilló, el magnate de la tecnología humillándose en público, con la voz embargada por la emoción, en un lugar de despedidas y dolor. «Luna, levántate», dijo, con la voz casi un susurro. «Sé que tienes miedo, y yo también tengo miedo, miedo de ser el padre que nunca duerme otra vez, miedo de que esta casa vuelva a ser de mármol y nada más, pero sobre todo, tengo miedo de que te vayas y te lleves la paz». Arthur tomó sus manos, sus palmas callosas de trabajo, contrastando con las manos finas y perfectas de él. La miró a los ojos, con la confesión en la punta de la lengua, no sobre pasión, sino sobre necesidad. El diálogo transformador comenzó. «Luna, en lágrimas», dijo. «Arthur, yo no soy Sofía. Yo soy solo Luna, una mujer sin nada que ofrecerte que no sea mi corazón. No merezco este riesgo. Tu madre tiene razón. Puedo arruinar tu vida». La referencia a Sofía era el último obstáculo interno de Arthur, el miedo a la sustitución. Finalmente confrontó ese dolor de luto con la verdad que Luna le había enseñado. «No te pido que seas Sofía. Ella fue el sol que se fue, y el dolor de su pérdida es parte de mí. Pero tú, Luna, eres la tierra que hace crecer la vida que ella me dejó. Sofía me dejó 2 hijos maravillosos, pero tú me enseñaste cómo ser el padre que ellos necesitaban, y cómo ser el hombre que yo perdí. No te necesito para ser su madre, te necesito para ser mi ancla, para ser la humanidad en mi vida». Arthur, el hombre más poderoso de la sala, admitió su dependencia emocional. Luna dejó de llorar y lo miró con total asombro. Él no estaba ofreciendo un empleo o un contrato, estaba ofreciendo un lugar en su vida, no como empleada, sino como esencial. Arthur se levantó, tirando de ella para que se pusiera de pie a su lado, en la barrera entre la partida y la permanencia. Su rostro estaba lleno de una nueva claridad. No solo estaba luchando por ella, estaba luchando por su propia redención. El mayor gesto de Arthur no fue financiero, sino de total vulnerabilidad. «Quédate, Luna, no para cuidar de mis hijos, sino para construir nuestra familia. No te pido que te cases conmigo ahora. Te pido que me enseñes a amar de nuevo, que me enseñes tu canción de cuna todas las noches. No solo para ellos, sino para mí. Vuelve conmigo a la casa y la cambiaremos juntos. Juro por Sofía y por nuestros hijos que voy a protegerte y voy a honrarte en el mundo que te menosprecia». Aquellas palabras eran más poderosas que cualquier contrato de miles de millones de dólares. Era el reconocimiento de su valor, no de su función. Luna no necesitaba riqueza, sino aceptación y respeto. Miró la puerta de embarque, el símbolo de su huida, y el rostro despeinado y sincero de Arthur, el símbolo de su permanencia. Tomó la mano de él, no la de un jefe, sino la de un compañero. «¿Y tus amigos, Arthur? ¿Y tu madre? Ellos no nos van a aceptar», preguntó Luna, la última vacilación. Arthur sonrió, la primera sonrisa real y sin esfuerzo que Luna había visto. «Que no nos acepten. Yo tengo algo que ellos ya perdieron, paz, y no tiene precio. Vuelve a casa, Luna». Ella solo asintió con la cabeza. El pequeño gesto selló el acuerdo más importante en la vida de Arthur, no con una empresa, sino con su corazón. Dejaron el aeropuerto juntos, la pequeña maleta de Luna en el asiento trasero del coche de lujo. La vuelta a casa ya no fue silenciosa, sino llena de una nueva esperanza. Arthur conducía más despacio de lo habitual, la mano de Luna suavemente en su brazo, un contacto físico que valía más que el silencio perfecto.
El viaje a la mansión de mármol no era un regreso a la prisión dorada, sino un retorno al lugar donde el alma finalmente había encontrado un hogar. La ternura había vencido a la razón, y Arthur había permitido finalmente que el amor, en su forma más pura y desesperada, tomara el control de su vida. La resolución de la historia no fue un gran evento mediático, sino una metamorfosis lenta y concreta de la vida de Arthur y Luna. El primer cambio fue visible. La mansión de mármol y vidrio, antes un monumento a la frialdad, comenzó a ser infundida con la vida y el color de la cultura de Luna. El gris fue sustituido por tonos terrosos, y el arte minimalista dio lugar a artesanía vibrante y tejidos coloridos traídos de Venezuela por su familia, una vez que Arthur usó su influencia para traerlos a los Estados Unidos. Plantas tropicales llenaron los espacios antes vacíos, y el silencio tenso fue reemplazado por el sonido de una guitarra torpe de Arthur y las carcajadas de los gemelos. La transformación más profunda ocurrió en Arthur. Cedió el control de su vida a cambio de calor humano. Contrató un equipo jurídico para ayudar a Luna a obtener un visado permanente y, más tarde, la ciudadanía, un proceso que trataba con la misma seriedad que un acuerdo global de miles de millones de dólares. Su agenda de trabajo fue drásticamente reducida, con la prioridad innegociable de estar en casa para la cena y, lo más importante, para la hora de acostar a los gemelos. Aprendió a cocinar, no platos gourmet, sino la comida simple y reconfortante que Luna enseñaba, un gesto que lo humillaba y lo nutría al mismo tiempo. La reconciliación familiar fue un desarrollo inevitable de esta nueva realidad. La madre de Arthur, Elena, visitó la mansión y esperaba ver un desorden, pero encontró paz. Vio a su hijo sonreír, no con la boca, sino con los ojos, y se dio cuenta de que la riqueza que había adquirido era de una naturaleza diferente. Viendo a Arthur sentado en el suelo, cantando desafinadamente la canción de cuna de Luna con una sonrisa tonta, Elena cedió. Le pidió disculpas a Luna por su arrogancia y Jess, en un gesto de aceptación, le entregó un antiguo y valioso anillo de familia, el cual Luna aceptó con humildad, sellando la paz entre ellas. El cambio de Arthur superó los límites de su casa. Usando su fortuna y su profundo conocimiento en tecnología, fundó la Fundación Ternura Global, con una donación inicial de $15 millones. El objetivo no era solo ayudar a inmigrantes, sino específicamente a mujeres como Luna, cuya humanidad y habilidades de cuidado eran menospreciadas por el sistema. La fundación se especializó en proporcionar apoyo legal para visados y capacitación en emprendimiento, valorando la herencia cultural de cada mujer como un activo inestimable. Luna se convirtió en la directora del programa cultural, transformando la historia de su sufrimiento en una causa noble. El matrimonio fue simple, pero profundamente significativo. En lugar de una ceremonia ostentosa en la mansión, se casaron en un pequeño jardín comunitario en Miami, con la presencia solo de los gemelos, que, de repente, se quedaron en silencio de asombro. La familia de Luna y un puñado de amigos más cercanos. Arthur vistió un traje que por primera vez parecía cómodo y desenfadado. Su voto no fue sobre dinero o poder, sino sobre la promesa de no volver a dejar que su vida fuera dominada por el miedo o el vacío. Prometió que la razón siempre serviría al amor y nunca al revés. Luna, ahora ciudadana estadounidense y pareja, no empleada, floreció en su nuevo papel. Trajo calidez y autenticidad a la vida de Arthur. La pareja decidió que la mansión de mármol permanecería como un recordatorio del vacío que habían llenado, pero la llenaron de recuerdos y colores. Las paredes antes blancas ahora exhibían fotos de familia y una cálida alfombra colorida cubría la frialdad del mármol. El verdadero valor de la casa no estaba en su arquitectura, sino en las historias que guardaba y en la risa que resonaba en sus pasillos.
Arthur aprendió la lección más grande de su vida. El verdadero valor no está en lo que construyes, sino en lo que nutres. Su imperio de tecnología siguió prosperando, pero ahora medía el éxito no por la ganancia, sino por la calidad de tiempo que pasaba con su familia. Se dio cuenta de que la inteligencia artificial, IA, que vendía solo era valiosa si era guiada por la inteligencia emocional que Luna le había enseñado. Su mente, antes enfocada en algoritmos fríos, ahora estaba abierta a la poesía de la vida. La moral de la historia era visible en la vida de cada uno. Luna, la inmigrante humilde, recibió la seguridad y el reconocimiento que merecía, usando su bondad como la mayor de las monedas. Arthur, el magnate solitario, recuperó su humanidad y descubrió que la verdadera paz no se puede comprar, sino que debe ser sentida y compartida. Cambió el control absoluto por una relación amorosa y la soledad por una familia vibrante, probando que el amor es la tecnología más avanzada. 10 años después, la escena ahora es la misma mansión, pero irreconocible en su atmósfera. El mármol permanece, pero es solo un telón de fondo para la exuberancia de la vida. Camila y Nicolás, ahora de 11 años, ya no son bebés que lloran. Son preadolescentes vibrantes, jugando fútbol en el extenso césped del frente. El sonido que llena el aire no es de llanto, sino de risas y el leve silbido del viento en el océano. En el vasto y ahora acogedor despacho, Arthur, con 50 años, parece más cálido, con algunas arrugas de risa alrededor de los ojos y un traje más informal. Está en una videollamada de negocios, discutiendo la expansión de la ternura global, no de su imperio de IA. La pantalla se pausa cuando Luna entra, embarazada de 7 meses del nuevo bebé de la pareja, con una bandeja de té de hierbas venezolanas. Arthur finaliza la llamada con una sonrisa. Lo siento, señores, tengo un compromiso más importante. Besa a Luna, sus manos cubriendo el vientre, y la tranquilidad entre ellos es palpable. El imperio de tecnología todavía existe, pero ahora es el segundo foco, el soporte para la construcción de su verdadera riqueza, la familia. La última imagen es la de Arthur y Luna, por la noche, en la habitación del nuevo bebé. Los gemelos, ya demasiado mayores para la canción de cuna, se asoman por la puerta sonriendo. Arthur se sienta, toma la guitarra, ya no torpe, y comienza a cantar la canción de cuna de Luna, su español ahora melódico y cargado de emoción. No solo está cantando para el futuro bebé, está cantando para Luna, para sí mismo, cerrando el ciclo del dolor con la melodía del amor que siempre vuelve. La lección fue transmitida. El alma de la casa, que un día se perdió, ahora resuena en cada rincón. ¡Qué historia!, ¿verdad? Arthur cambió miles de millones por un corazón. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana y en las segundas oportunidades, dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Y suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y de la vida real que vale la pena contar.